En una era donde los juegos de lucha parecen obsesionados con ser amigables y equilibrados, SNK acaba de hacer algo impensable. Han traído de vuelta a un monstruo. No es solo un DLC más, es un recordatorio de que antes de los tutoriales infinitos existían jefes que te miraban por encima del hombro y te hacían sentir pequeño. La elegancia alemana ha regresado para demostrar que la vieja escuela no ha muerto. Solo estaba esperando el momento para humillar a la nueva generación. Hola, bienvenidos a Right Speed, tu canal del gaming retro y remakes. Hoy analizamos por qué la llegada de Wolfgang Krauser a Fatal Fury City of the Wolf es literalmente una bofetada de realidad para los juegos de lucha actuales. Si todo esto te interesa, síganme y que comience la cátedra del Kaiser. El regreso y dificultad injusta. Para dimensionar el impacto de este anuncio, primero debemos comprender quién es Wolfgang Krauser en la mitología de SNK. Mientras J.C. Howard es un estratega que domina desde las sombras de la calle, Krauser es un noble alemán cuya fuerza física desafía toda lógica. Su debut en Fatal Fury 2 marcó un hito histórico. Fue el primer jefe que se sintió genuinamente imponente no solo por su daño devastador, sino por una presencia que llenaba la pantalla. Verlo regresar después de décadas siguiendo el camino de leyendas como Rugal Bernstein es el golpe de nostalgia definitivo que necesitábamos para validar este renacimiento de SNK. Sin embargo, para entender por qué su inclusión es una bofetada al estándar actual, hay que recordar que Krauser nunca fue diseñado para ser un rival justo. En los 90, su sola presencia era un muro de hormigón inflanqueable para el jugador casual. En Right Speed siempre hemos criticado la tendencia de los remakes modernos a suavizar a los villanos, pero con el Kaiser, SNK parece haber tomado el camino opuesto. Para quienes no estén familiarizados con el término Kaiser, significa emperador en alemán. De ahí que su ataque más icónico sea el Kaiser Wave, o la ola del emperador. Con este contexto, su diseño cobra un sentido mucho más profundo. SNK ha capturado esa arrogancia aristocrática y la ha traducido en mecánicas que castigan severamente cada error del oponente. No es solo un luchador más, es el regreso del tanque humano que no necesita correr porque sabe que tarde o temprano te alcanzará. Es en esencia el jefe que te obliga a jugar de forma perfecta, o simplemente a no jugar. El Requiem perdido. ¿Dónde quedó Mozart? Aquí es donde debemos ponernos exigentes como comunidad. Si vas a traer de vuelta al Kaiser, tienes que traer su atmósfera completa. Para quienes crecimos con la Neo Geo, Krauser es sinónimo de Dies Irae, del Requiem de Mozart. Esa pieza coral oscura y potente que evoca el juicio final no era simplemente música de fondo, era la definición misma de su personalidad como un noble refinado y brutal. Aunque el trabajo sonoro en City of the Wolf es de alta fidelidad, queda la sensación de que SNK pudo haber arriesgado mucho más. En Fatal Fury 2 y King of Fighters 96, la mezcla de música clásica con las limitaciones del chip de sonido de la época crea una mística imponente. Hoy, con la potencia del hardware moderno, esperábamos una orquestación que nos hiciera sentir en medio de una misa de difuntos mientras recibimos un Kaiser Wave, incluso considerando que ya existe una versión remasterizada magistral en The King of Fighters 98 y Ultimate Match, tema que está sonando de fondo de hecho. Retomando entonces, SNK tenía el punto de partida perfecto para elevar esta composición a un nuevo nivel. ¿Es este el tipo de atención al detalle lo que separa a un buen DLC de una auténtica obra maestra absoluta? Si estás de acuerdo conmigo, debatámoslo abajo.
anatomía de un coloso. La fecha clave es el 24 de abril. Lo que hemos visto en el tráiler y lo que medios como Gaming Vault están reportando es un despliegue visual que ridiculiza a otros roosters actuales. La forma en que su armadura interactúa con la iluminación de Southtown y cómo sus movimientos se sienten pesados pero fluidos es una lección de diseño de personajes. No es solo estética, es coherencia narrativa. Krauser llega para liderar la temporada 2 y lo hace con un nivel de detalle que nos hace preguntarnos si SNK está usando este juego para decirnos que ellos siguen siendo los reyes del diseño. Muchos de ustedes pedían a gritos este nivel de fidelidad en los comentarios. También lo pedí yo con la salida de Ganassi, y aquí lo tienen. Destruyendo el meta, el factor Krauser. ¿Por qué decimos que es una bofetada a lo moderno? Porque en un meta actual dominado por la velocidad y los combos infinitos, Krauser introduce el concepto de poder absoluto. El tráiler muestra que su Kaiser Wave y sus nuevos movimientos bajo el sistema Rev están diseñados para romper el ritmo del oponente. Si SNK permite que Krauser sea tan imponente como parece, obligará a los jugadores a dejar de lado las tácticas seguras. Es un movimiento arriesgado que podría hacer que Krauser sea el personaje más odiado en el online, o el más respetado por quienes saben dominar a un gigante. En conclusión, Wolfgang Krauser en City of the Wolf es más que un simple regreso, es una declaración de principios. SNK no está aquí para seguir tendencias, sino para imponer las suyas, recordándonos que el carisma y la dificultad legendaria siempre tendrán un lugar en el corazón de los fans, incluso si la música no llega a alcanzar la gloria de Mozart. Pero la pregunta queda en el aire para la manada de Riot Speed. ¿Creen que el meta moderno podrá sobrevivir al impacto del Kaiser o extrañarán la elegancia del Dis Irae original? Los espero en los comentarios para debatir sobre si este es el camino que deben seguir los juegos de lucha. Y si quieren ver cómo se compara este poder con la otra sombra de la saga, tienen que ver nuestro vídeo sobre el regreso de Nightmare Geese. La batalla por el trono de Southtown acaba de empezar. Te lo dejo aquí arriba y en todo lo demás. Nos vemos allí. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Riot Speed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.